y para que él se pueda replicar con las células humanas. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos, y existen desde mucho tiempo atrás. No es ahorita actualmente que están estos coronavirus. Prácticamente nosotros ya hemos tenido coronavirus aquí anteriormente, como el virus del SARS, el MERS, y actualmente pues el COVID-19, que es el más actualizado. Y tiene un alto poder contagioso y de replicación viral. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias y pueden ir desde un resfriado común hasta enfermedades más graves. Y este resfriado común que las personas no le dan importancia. Y es aquí en donde nosotros debemos actuar al primer síntoma de esta enfermedad. Muchas personas creen que este resfriado común es una simple gripe y de lo que se trata es del COVID-19. Aquí, en este estado gripal, es que tenemos que hacer el tratamiento de esta enfermedad. El virus tiene una capa glicoproteica lipídica que se llama spike y que es la llave de entrada a nuestro organismo a través de sus coronas. ¿Cómo se transmite este virus? Este virus se transmite por contacto directo de las mucosas de la nariz, los ojos, o por la boca, con las gotas respiratorias que emite una persona enferma, ya sea al hablar, al toser, estornudar, o a través de las manos contaminadas con estas gotas al tocarse dichas mucosas. O sea, una persona se puede tocar con las manos al estar tocando alguna superficie. No es que el virus va a entrar por la piel. El virus siempre entra por la boca, entra por la nariz y puede entrar por los ojos. Parece poco probable la transmisión a través de estas gotas a distancias mayores de 2 metros. Y recordar que si la persona tiene el virus en la sangre cuando se hace una prueba rápida y sale la IgM positiva, significa que esta persona puede transmitir el virus a través de la orina y de las heces. Entonces es bien importante aquellas personas que se hacen una prueba rápida y esta prueba rápida IgM sale positiva, entonces esta persona puede transmitir el virus a través de la orina y de las heces. Y la evidencia actual sobre la enfermedad muestra que existe transmisión de la infección a partir de casos asintomáticos. Estas personas asintomáticas son las portadoras del virus y que no sienten ningún síntoma, y que estas personas al hablar pueden contagiar a otras personas en fase tanto presintomática o asintomática. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí, ese es, como mencioné anteriormente, el virus tiene una capa glicoproteica, y esta capa glicoproteica, si ustedes le miran, tiene como especie de una corona. Y esta corona tiene unas llaves. Y ustedes miran que la célula humana tiene para abrir, para que el virus pueda utilizar la llave de él, y los receptores de nuestro organismo es como si fuera una puerta de entrada al virus. Entonces, este virus le tiene que dar permiso a la puerta de entrada, que son las células. Y cuando encajan, entonces el virus ya contaminó la célula y se comienza a replicar a través de una célula normal. A medida que va avanzando, siguiente. A medida que va avanzando, estos receptores se llaman AC2, es los receptores de entrada, o sea, las puertas de entrada al virus. Y estos receptores se encuentran en todo nuestro organismo. Por eso es que esta enfermedad tiene multisíntomas y es multisistémico, varios órganos comprometidos. Aquí todos los órganos están comprometidos. El sistema nervioso central, los pacientes sienten cefalea, tienen dolor de cabeza, está comprometido las vías aéreas respiratorias nasales, el paciente tiene una coriza nasal abundante, obstrucción nasal, está comprometido los vasos vasculares,
el endotelio capilar, la aorta, el corazón, el pulmón, la piel, el hígado, está comprometido el riñón, el intestino. O sea, todos los órganos de nuestro organismo tienen receptores AC2 y por eso es que el virus se replica de una forma exagerada en nuestro organismo. También en la siguiente diapositiva hay unos receptores que se llaman receptores de andrógenos y estos receptores de andrógenos se encuentran principalmente en los hombres más desarrollados, aquellos hombres que tienen, por ejemplo, hiperplasia prostática, cáncer de próstata. Estos receptores andrógenos están aumentados y el virus entra a través de estos receptores. Aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen alopecia androgenética, también es una vía de entrada, o aquellas personas que tienen, por ejemplo, personas postmenopausa que tienen aumento de sus andrógenos, puede aumentar el virus, puede entrar por estos receptores e infectar las células. La siguiente. A través de las autopsias que se hicieron en Italia, que hicieron más de 500 autopsias, y a medida que se van haciendo autopsias en todos los países europeos, en Brasil, en Estados Unidos, en Francia, Italia, y la conclusión final es que este virus provoca una inflamación de todos los receptores y una inflamación principalmente por la vía de entrada, las vías aéreas respiratorias y el endotelio vascular. Por eso que el virus estimula una hipercoagulación. Entonces, aquí tenemos lo principal. Si ustedes observan, en la diapositiva hay unas células y el virus está calmo. Después, a medida que el virus comienza a replicar dentro de las células, comienza a haber una muerte celular y esta muerte celular hace que el virus se vaya replicando más. Entonces, por eso es bien importante esta diapositiva, que si nosotros actuamos en la primera etapa de la inflamación, no vamos a dejar que este virus avance. Y hay posteriormente, cuando el virus ya está en fase, por ejemplo, para el 10º día, hay una inflamación importantísima y lo que va a provocar es una liberación de citoquinas, que le decimos nosotros, que son células inflamatorias, y va a provocar alteraciones también en la sangre con los linfocitos bajos, los eosinófilos bajos, y los leucocitos o los glóbulos blancos pueden estar o aumentados o disminuidos. Entonces, bien importante esto en la fisiopatogenia para poder tratar esta enfermedad. En la inflamación, en el problema respiratorio y en el endotelio vascular. Entonces, la siguiente diapositiva. Por eso es bien importante la desinfección de la garganta. En la parte de arriba superior hay una bibliografía extremadamente importante, que esto se hizo un trabajo científico de enjaues o de las gárgaras que pueden controlar la replicación del virus. O sea, hicieron varios estudios científicos y miraron que cómo podían disminuir la replicación del virus. Y estos enjaues son a base de el iodine al 0.1 o iodopovidone. Y aquí en nuestro medio podemos encontrar el Terminova al 2% o el iodopovidone, el bucofaringio, que se puede utilizar para poder desinfectar la garganta. Y es importante entender que el virus se localiza en la boca, en la garganta y en la nariz de 4 a 10 días. Y es aquí donde nosotros tenemos que actuar para que el virus no se replique. Y estos enjaues también pueden ser a base de agua oxigenada, las gárgaras con sal, limón, bicarbonato y agua tibia, que son medios alcalinos para poder inhibir la replicación del virus. Y también hay enjaues a base de hipoclorito de sodio y cloruro de sodio, que van a ayudar a inhibir la replicación del virus, o sea, que van a destruir esta capa lipídica que tiene el virus, esta capa glicoproteica. Entonces, bien importante la desinfección de la garganta para todas las personas, ya sea
personas que van a salir fuera de sus casas, las personas que están asintomáticas y las personas sintomáticas también con la enfermedad. La siguiente diapositiva. La prevención es la mejor opción del COVID-19. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Entonces, esta enfermedad se trata con prevención. La siguiente. ¿Por qué es importante el poder de quedarse en casa? Para las personas que se puedan quedar en casa, es bien importante porque va a disminuir los contagios. Entre más nos quedemos dentro de la casa, no van a haber personas a quien contagiar. Entonces, se van a disminuir los contagios, se va a evitar la transmisión de la enfermedad y va a evitar el colapso de los hospitales. Entonces, ¿qué pasa si todo el mundo está saliendo de la casa? Entonces, se colapsan los hospitales, hay mayor número de contagios, hay mayor número de personas infectadas y habrá muchas personas afectadas y enfermas por el virus de una sola vez. Entonces, bien importante, la siguiente, por favor. Es bien importante todos el uso de la mascarilla. Eso es inevitable para las personas que estamos fuera de casa y las personas que tienen alguna persona infectada dentro de casa. Es bien importante también el uso de la mascarilla para evitar el contagio entre las mismas personas. Ya he tenido pacientes que han tenido 6 personas dentro de casa y 6 personas contaminadas. Ya hemos tenido personas dentro de la casa, ejemplos que ustedes han visto ahí en las redes, que se les ha muerto a una familia, el esposo, la hija, el hijo. O sea, esto aquí, si no tratamos esta enfermedad a tiempo, esta enfermedad avanza y puede ocasionar la muerte. Entonces, eso es lo que nosotros estamos tentando de hacer con este tipo de charlas y conferencias. Evitar que las personas no lleguen a este punto, a este nivel ya con 4 o 5 meses. Ya tenemos que tener conciencia de cómo nosotros debemos de afrontarnos a esta enfermedad. Siguiente. Ya sabemos que el virus está envuelto en una capa lipídica de grasa y que va a proteger su material genético. Y las moléculas de jabón van a desintegrar esta capa lipídica, o sea, destruye esta capa lipídica y hace que el virus se destruya también. Entonces, el jabón va a disolver la membrana grasa y el virus se puede desmoronar. Así cuando ustedes hacen un castillo en la arena, que con un solo toque, entonces se destruye. Entonces, esta es una de las principales medidas de prevención, higiene, fundamentales para la eliminación del virus. El lavado constante de manos es bien fundamental y ya les dijimos la primera medida, que es el distanciamiento o el aislamiento. Siguiente. Dentro de las medidas de prevención, entonces, aunque uno parezca repetitivo y compulsivo, es bien importante el uso de la mascarilla, el lavado de manos, la desinfección de manos, el distanciamiento social, la desinfección de objetos y superficies con cloro y alcohol. Por favor, no aplicarse cloro en la piel. El alcohol solo se va a utilizar en la palma de las manos, no en toda la piel, porque va a irritar, porque va a resecar la piel y esto va a provocar irritación en la piel. Siguiente. Las personas que van a salir, entonces tenemos que tener en mente los protocolos de entrada y salida en el hogar. Al ingresar a nuestro hogar debemos seguir el siguiente protocolo de desinfección. El calzado, dejarlo afuera de casa y utilizar otro calzado dentro de casa que está desinfectado o que no está contaminado. Si tenemos vehículo, puede desinfectar. Las superficies se pueden desinfectar con alcohol. Tener cuidado de no utilizar alcohol en las gasolineras, por favor. Y también no usar alcohol a aquellas personas que están cocinando en la casa y que se van a colocar alcohol porque pueden quemarse las manos o los brazos o la cara. Ya hemos tenido varios casos de esta forma. Los objetos personales se desinfectan con alcohol de preferencia. Y, por ejemplo, si usted va a desinfectar una computadora con un pano, con un pañuelo, puede desinfectar la computadora
Cuidado, no le va a colocar cloro a los celulares porque se le va a apagar inmediatamente. Tenga mucho cuidado. Los anteojos se pueden desinfectar con cloro o con estas almohadillas para desinfectar. La ropa se puede desinfectar con agua caliente. El virus es sensible a la alta temperatura, arriba de 56 grados centígrados. El bañarse es bien importante siempre cuando uno llegue a casa, porque el jabón ya vimos que puede desintegrar la capa lipídica, y la desinfección de la garganta, desinfectarse constantemente, por favor. La desinfección de la garganta con los enjuagues ya les enseñé en la diapositiva anterior. El siguiente. Ahora que ya sabemos qué es lo que tenemos que, cómo prevenir, qué es lo que debo de conocer sobre los síntomas, las pruebas y tratamientos para el COVID, ¿verdad? Entonces, las medidas de bioseguridad son bien importantes. La siguiente. Entonces, hay que reconocer estos signos y síntomas típicos. La fiebre. Es una fiebre baja, no es una fiebre alta. A medida que va avanzando la enfermedad, aparece la fiebre alta. Aparece una tos seca, aparece un dolor de cabeza, aparece dolor en el cuerpo y el dolor de garganta. Estos son los síntomas que más el paciente manifiesta al inicio de la enfermedad y el estado gripal. Entonces tenemos que tener en mente esto. Este estado gripal es bastante, y aquí tenemos que actuar al primer síntoma. La persona a veces le da miedo. Es una simple gripe, una rinitis, no le voy a parar bola a esto, y de repente esta enfermedad va avanzando y a los 3-4 días la persona comienza a tener cansancio, dificultad respiratoria porque ya avanzó la enfermedad. La siguiente, estas personas también pueden tener diarrea, pueden tener manifestaciones en la piel como rash, rojizos en la piel. Pueden tener también eritemas o rojizos en la palma de las manos. Las personas pueden tener náuseas. Algunos pueden tener visión borrosa por la conjuntivitis que aparece también en ciertos pacientes. Y la siguiente, los signos de alarma es la dificultad para respirar, la frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto y el cansancio extremo. Estos son signos de alarma que la persona prácticamente tiene que tener un oxímetro para medir. Y una persona que está con un oxímetro y la saturación de oxígeno está menor de 90, prácticamente la persona necesita urgentemente ir al hospital para respiración. Es bien importante, una respiración asistida. Paciente, o ya sea por respiración, por bolsas, para que le ayuden a respirar el paciente, o algunos necesitan ya intubación. Entonces, por favor, ya no tenemos que llegar a estos síntomas. Es bien importante nuevamente recalcar en los síntomas: fiebre, tos, estornudo, malestar general, dolor de cabeza, dolor de garganta y dificultad para respirar. Recuerda que consultar a su médico si tiene alguno de estos síntomas. Bien importante. Entonces, en caso de presentar estos síntomas, usted debe aislar y consultar a su médico inmediatamente. Iniciar tratamiento al primer síntoma y realizar las pruebas COVID-19 si usted necesita. Entonces, la siguiente, tenemos dos tipos de pruebas. Tenemos la prueba rápida, que es prueba de sangre, y son estos test que van a testar la IgM y la IgG. Y estas pruebas rápidas se tienen que hacer aproximadamente como a partir del 5º día de los síntomas, porque si se la hace muy tempranamente, estas pruebas la mayoría de las veces dan negativas. Y tenemos que hacer la prueba del hisopado, que se llama PCR-RT, o prueba de hisopado nasal. Y esta es una reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa del mismo virus, y esta se debe hacer al primer síntoma de la enfermedad. Entonces, ahora vamos a interpretar estas pruebas de COVID-19. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a comenzar con la prueba del hisopado, que se llama RT-PCR. Entonces, la prueba de PCR, cuando está negativa,
significa que no tiene el virus. La persona que se hace un PCR y le sale positiva, significa que tiene el virus. Y a medida, siempre que sale positivo, entonces puede estar en la fase de estadio temprano de la enfermedad. Si se lo hace como el 15, 20 días, entonces ya está en fase final de la infección. Ahora, la IgM es una prueba rápida. Si usted se la hace al comienzo de la enfermedad, la mayoría de las veces le va a salir negativa. Entonces, hay que esperar por lo menos unos 6 días para hacerse la prueba de IgM. Y cuando le sale positiva, entonces significa que tiene el virus en estadio temprano de la infección. Ahora hay otra combinación que sale, el PCR positivo, el IgM positivo y el IgG positivo, significa que está en la mayor fase activa, plena de la infección, y esta es como al 10º día de la infección. Ahora, cuando el paciente se hace, la PCR sale positiva, la IgM sale negativa y la IgG sale positiva, prácticamente este paciente ya está en la fase final de la infección. Entonces tenga cuidado con esto. Ya la persona, cuando tenga la IgM positiva y la IgG negativa, está en estadio temprano o puede ser un falso negativo de la PCR. Estas pruebas están dando mucha falsedad, muchos falsos negativos y muchas interpretaciones. Han habido personas esperando estas pruebas que se han muerto porque les salió negativa esta prueba. Entonces hay que tener demasiado cuidado. Por haber salido negativo, era una gripe, salió negativo y posteriormente 5 días después estas personas están muertas. Entonces, bien importante tratar los síntomas de acuerdo a cada paciente, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, tratando los síntomas de acuerdo a los órganos que están comprometidos. Y otra prueba que puede salir es PCR negativa, IgM negativa, y la IgG positiva significa que la persona ya pasó y está curada de la infección. La siguiente diapositiva. En esta diapositiva nos mira que la PCR de la letra de la línea azulada, el PCR puede estar positivo a partir del primer día hasta el día 26 y está más alta en el día 14. Ya la prueba de IgM, de anticuerpos, prueba rápida, el anticuerpo IgM puede estar positivo a partir del 6º día al 21 hasta 40 días. Entonces, hay personas todavía que se tardan hasta 3 meses en quedar negativa la IgM. O sea, estamos teniendo una mayor durabilidad de este virus en nuestro organismo, y hay personas que ya han llegado desde marzo hasta julio y todavía las pruebas salen positivas. Entonces, puede durar en nuestro organismo 4 meses este virus, y en ese tiempo las personas siempre tienen algo de sintomatología. Entonces, hay que tener cuidado y en mente que pues estamos viendo en los pacientes bastante durabilidad, porque esta enfermedad depende del sistema inmunológico de cada persona. El anticuerpo IgG puede estar positivo a partir del 14 día hasta 48, 60 días. Significa de que ya está haciendo anticuerpos contra el virus. Y la fase activa es del 6º día al 24 día, cuando vamos a tener el PCR positivo, la IgM positiva y la IgG positiva. La siguiente diapositiva, vamos a ver aquí que hay personas que no tienen ningún síntoma, y estas personas son las que tienen el mejor sistema inmunológico porque no se enferman. Mas estas personas son contagiantes. Son las personas que pueden contagiar a otras personas, y también estas personas asintomáticas pueden seguir a la siguiente fase, que es de síntomas moderados, que pueden también presentar síntomas. Entonces, las personas que presentan síntomas
están un 55%. Y las personas asintomáticas que no tienen nada y tienen el virus están un 30%. Entonces tenemos en estos dos un 85% de los pacientes. Y las personas que van a tener síntomas severos es un 10%. Y los que están hospitalizados y los que están sobre respiradores es el 5%. Y los que tienen severos síntomas son los preventilación. Entonces, es bien importante. Las personas que están hospitalizadas, estas personas son altamente contagiosas del virus porque tienen una altísima replicación del virus. ¿Por qué? Porque el virus ha destruido muchas células. Y recuerden que entre más células destruye, mayor replicación del virus. Y el sistema inmunológico de estas personas es extremadamente débil. Entonces, estas personas pueden recaer muy fácilmente, inclusive después que les dan de alta de los hospitales. Entonces, el siguiente diapositiva. Es bien importante hacer este protocolo de tratamiento en casa. Ya hemos recuperado, ya tenemos experiencia con más de 350 personas recuperadas, tanto a nivel nacional como internacional. Y ya todos los pacientes los hemos recuperado por telemedicina y teledermatología, porque iniciamos tratando pacientes con enfermedades dermatológicas también, desde Suiza, España, Italia, Francia, inclusive de China, de Japón, pacientes de Estados Unidos, de México, pues de muchos países hemos recibido interconsulta para poder tratar los pacientes. Entonces, la siguiente diapositiva. Protocolo en casa tiene que ser supervisado siempre por un médico. Por favor, no se automedique, puede poner en riesgo su vida también, porque cada paciente es un paciente. Entonces, tenemos que tratar los pacientes de acuerdo a los diferentes protocolos que tenemos. Entonces, este protocolo también va a depender de la edad del paciente, si es un bebé, si es niño, si es adolescente, si es adulto o personas de tercera edad, de las comorbilidades o enfermedades preexistentes, de las alergias a ciertos medicamentos y enfermedades de base también. Las siguientes. Entonces, las medidas para desintegrar el virus, la capa lipídica del virus, ¿cuáles son? Y evitar la contaminación. El distanciamiento social, número 1, o aislamiento preventivo. El número 2, los medios alcalinos, enjagües, en la garganta, a base de yodo, agua oxigenada, hidroxicloroquina, cloroquina y los test calientes. Entonces, bien importante, los test calientes y la hidroxicloroquina juega un papel muy importante aquí en este caso. Las altas temperaturas también pueden desintegrar el virus. Arriba de 56 grados centígrados podemos los test calientes, hervir la ropa, podemos hervir cierto tipo de alimentos para poder desintegrar y líquidos, por ejemplo, desinfectar las ropas, como podríamos decir. El número 4, el uso de jabón, lavado de manos y cuerpo, la desinfección de superficies con el cloro, alcohol, el amonio, desinfectantes y agua oxigenada. Tenemos medicamentos que se ha visto que puede desintegrar el virus, es el Remdesivir intravenoso, más este solo de uso hospitalario. Y tenemos la dexametasona que disminuye la mortalidad en pacientes hospitalizados. Y el número 2, tenemos la hidroxicloroquina, que en la siguiente diapositiva les voy a enseñar un artículo que acaba de surgir. Y si este análisis de COVID análisis es realmente verdadero, pues aquí está la solución para este virus, que dicen que se utilizó la hidroxicloroquina en 2.5 billones de personas y que algunos países utilizaron la hidroxicloroquina y otros países no utilizaron la hidroxicloroquina. Y en los países que utilizaron la hidroxicloroquina, que son de color verde en la parte de abajo, la mortalidad disminuyó en un 78.9, o sea, una baja mortalidad solo con el uso de la hidroxicloroquina. Y disminuyó en un 84% la hospitalización. Nosotros venimos ya
tratando los pacientes con hidroxicloroquina desde que inició esta pandemia. Y si este artículo no es una noticia falsa, pues aquí está la solución para el virus. Y yo particularmente he comprobado de que realmente la hidroxicloroquina juega un papel fundamental para el control de esta enfermedad, porque lo hemos utilizado en los pacientes que tienen manifestaciones cutáneas. Entonces, vamos a ver si más adelante confirman este artículo y para ver si realmente no es una falsa noticia al respecto, porque está por confirmar esta noticia. Siguiente. Aquí podemos ver los países que adoptaron la hidroxicloroquina en tratamiento preventivo domiciliario. Y dentro de estos países está, tenemos Costa Rica, Israel, India, Rusia, Turquía, Marruecos, Algeria, Ucrania, Indonesia, Grecia y Cuba. Y van a poder ver en estos países que si es realmente verdadero esto, estos países utilizaron tempranamente la hidroxicloroquina y hubo una baja tasa de mortalidad. Entonces, de 2 billones, disminuir la tasa de un 78% es muchísimo. Y en rojo están los pacientes que no quisieron adoptar el uso de la hidroxicloroquina, como México, Estados Unidos, Ucrania, Suecia, Irlanda, Francia, Canadá, y pueden ver que en Estados Unidos hay muchas personas fallecidas y hay que ver cómo se puede ayudar a estos países para que disminuyan tanta la mortalidad. Entonces, prácticamente en mi protocolo siempre he utilizado la hidroxicloroquina. La siguiente diapositiva. Las medidas generales para todos los pacientes: desinfectar la garganta, como anteriormente se ha explicado. La hidratación es bien importante. Beber infusiones de té caliente, de té de limón, manzanilla, jengibre, té verde, café caliente y hojas de guayaba. El siguiente. Tenemos que tener una alimentación saludable, rica en verduras, frutas, semillas, cereales, nueces. O sea, prácticamente lo natural es bien importante para controlar el grado de antioxidación y para poder mejorar nuestro sistema inmunológico. Siguiente. Dentro de la recomendación alimentaria se recomienda no consumir azúcar porque libera más radicales libres y aumenta la oxidación y facilita la replicación del virus. Para mejorar nuestro sistema inmunológico es bien importante consumir las frutas que contengan vitamina C, vitamina D y zinc, omega, cúrcuma, antioxidantes, ya que nos va a proteger de las enfermedades infecciosas y mejorar el sistema inmunológico. Siguiente. Dentro de las vitaminas que se han fundamentado científicamente y que pueden mejorar nuestro sistema inmunológico, que pueden mejorar de las vías respiratorias de la infección y que pueden inclusive ayudar a evitar la replicación viral, está el sulfato de zinc, la vitamina D, la vitamina C. La vitamina C pues se utiliza 1 gramo o una tableta diaria. Los antioxidantes son bien importantes. La tiamina también es muy importante, la quercetina y la melatonina. Estas son las vitaminas más importantes. Siguiente. El tratamiento que tenemos que seguir, los pacientes con riesgo de contraer la enfermedad, pacientes asintomáticos y pacientes portadores del virus, es importantísimo. Todas las personas, la desinfección de la garganta. Con media taza de agua tibia, con gárgaras, con agua, sal o bicarbonato y limón para alcalinizar el pH de la garganta. También es importante el agua oxigenada para desinfección, la Derminova al 2%, soluciones orales a base de iodine o yodo o sales de cloruro de sodio. Dentro de estas tenemos el microdacin o el macro C, y hay personas que son alérgicas al yodo, entonces hay que tener cuidado con eso. Los tés calientes también son bien importantes a base de té de manzanilla, jengibre, limón, eucalipto, canela, ajo, té verde, y el té de Vic Vaporub también le ayuda a alcalinizar el medio. Siguiente. Dentro de los tratamientos que nosotros hemos utilizado,
son pacientes de contraer la enfermedad, pacientes asintomáticos y pacientes portadores del virus. Aquí están. Pues utilizamos las vitaminas, hidratamos los pacientes, la hidratación, ingerir muchos líquidos. ¿Qué es lo que puede disminuir la replicación viral? La replicación viral se puede disminuir con la hidroxicloroquina, 400 miligramos, o cloroquina, 150 o 250 miligramos. La ivermectina de 6 miligramos, y también se puede utilizar en gotitas para niños. La nitazoxanida se ha visto que tiene disminución de la replicación viral. La ribavirina se utilizan en pacientes tanto sintomáticos como aquellos pacientes asintomáticos. Se puede utilizar los antiinflamatorios como la aspirina. También podemos utilizar el ibuprofeno, el naproxeno, el celecoxib y la colchicina. Ya la utilizamos cuando los pacientes ya se tornan sintomáticos. Los antiinflamatorios esteroidales los utilizamos bastante, tanto de uso nasal, oral, traqueal, pulmonar. Y la dexametasona prácticamente utilizamos los pacientes a los primeros síntomas. Cuando ya tienen este dolor de garganta, pues ya comenzamos a utilizar la dexametasona 8 miligramos intramuscular. Y también utilizamos los esteroides como la prednisona o el deflazacort. Siguiente. Se van a utilizar los antibióticos cuando son necesarios, cuando comienza a doler la garganta y cuando el paciente ya comienza a toser. Hay varios antibióticos que hemos utilizado. Dentro de estos están en fase domiciliar la citromicina, claritromicina, amoxicilina con ácido clavulánico, cefalosporinas, la ceftriaxona, quinolona, ciprofloxacina, las sulfas. Y los anticoagulantes juegan un papel fundamental para la etapa temprana de esta enfermedad, que son los derivados de la Pixaban y Rivaroxaban también, y la Lixiana, que también es un medicamento nuevo como anticoagulante. Los interferones los vamos a utilizar en fase ya respiratoria, cuando el paciente comienza a tener muchos síntomas respiratorios, y lo usamos en vía oral o subcutáneo o por nebulizaciones. Siguiente. El tratamiento profiláctico es bien importante para personas de riesgo, personas asintomáticas que están en contacto con personas con COVID. Entonces, prácticamente este tratamiento profiláctico es el que particularmente yo lo tomo, ¿verdad? Primero, seguir las medidas de bioseguridad, tomar vitaminas, la desinfección de garganta. La hidroxicloroquina se puede utilizar como profiláctico, 400 miligramos, tomar una tableta 2 veces a la semana, una tableta el lunes y una tableta el viernes. ¿Por cuánto hay que tomar esto? Prácticamente estoy tomando estos medicamentos desde el mes de enero hasta la fecha. La cloroquina también se puede tomar una tableta 2 veces a la semana, lunes, y una tableta el viernes. Y la ivermectina, que salió en el mes de marzo, se puede tomar 2 tabletas de 6 miligramos de acuerdo al peso también, 2 veces a la semana, lunes y viernes. Es bien importante las comorbilidades, pacientes diabéticos, hipertensos, colesterol alto. Estos pacientes hay que iniciar ya la atorvastatina, 40 miligramos, una cápsula al día, diariamente por un mes, para proteger el endotelio vascular de los pacientes y tomar fibratos. Aquellos pacientes que pueden tener aumento de triglicéridos también es bien importante. También es bien importante una protección gástrica, porque hay muchos medicamentos que tiene que tomar la persona y tiene que tomar durante de 10 a 15 días de estos medicamentos para controlar cuando los pacientes son sintomáticos. Siguiente. No se automedique, consulta siempre un profesional de la salud. Y los niños pues también tienen su arsenal terapéutico con la hidratación, descongestionante, antigripales, broncodilatadores. Cuando ya los niños están afectados pulmonarmente, se pueden utilizar estos, o en fase inicial como los antivirales, la ribavirina va muy bien en los niños. Anticoagulantes también se pueden utilizar como la aspirina. Los antiinflamatorios, los lavados nasales, enjuagues bucales, nutrientes esenciales como las vitaminas son bien importantes, los antibióticos que habíamos mencionado y los analgésicos. Siguiente.
aquí nosotros podemos tener un resumen de abordaje del COVID. Esto fue por la European Academy of Allergy and Clinical Immunology, EACI, que dio este protocolo. Y si ustedes pueden ver, los pacientes están dentro de la casa donde dice home, y ahí aparecen los primeros síntomas, que es la fiebre, malestar de garganta, la tos, dolor de cabeza, diarrea, dolores musculares, pérdida del gusto, que también es bien importante, y del sabor de las comidas, los PCR cuando está positivo, y los medicamentos de elección fue la hidroxicloroquina, utilizar los antivirales y utilizar el interferón como en fase inicial, como les había mencionado. O sea, tiene un respaldo científico eso. Siguiente. Aquí les vamos a dar un caso de un paciente que me dijo Eduardo, no sé si está en la reunión, que él inició el primer día con dolor de cuerpo, temperatura, tos, malestar estomacal, síntomas y tratado por médico particular como dengue. Okay, siguió al segundo día con los mismos síntomas, cuarto, quinto, sexto día con los mismos síntomas, y al séptimo día ya el paciente Eduardo se comunicó con nosotros e inició el tratamiento, nos comunicó y comenzamos a iniciar el tratamiento presentando síntomas respiratorios, dolor en tórax del lado izquierdo. Entonces recomendamos realizar un TAC de tórax urgentemente, y diagnóstico fue de una neumonía viral. Al día siguiente le dijimos que buscara hospitalización porque ya la saturación de oxígeno había bajado, y presentando dificultad respiratoria, cansancio, tos, y referido a hospitalización, ingresado al hospital. Entonces, como ustedes pueden ver, él pasó 7 días sin ningún tratamiento. Y en esos 7 días, él ya urgentemente necesitó hospitalización. Por eso es que doy este ejemplo, que es bien característico, y así pasa con todos los pacientes. Lo mismo. Se trata como una gripe, no están tratando adecuadamente la enfermedad, y al séptimo, octavo día, el paciente cae grave. Él nos procuró el séptimo día y le dimos el protocolo de nosotros. Si el paciente no tuviese realizado inicio de este protocolo, quién sabe, el paciente ya estaría en respirador, y gracias a Dios no necesitó respiración artificial, ¿verdad? Entonces, esto lo coloco como un ejemplo característico de cómo puede avanzar la enfermedad en cuestión de días. Entonces, bien importante, el primer día que él tuvo todos aquellos síntomas, se hubiera iniciado un tratamiento de COVID y no hubiera llegado a las consecuencias que llegó. Siguiente. Esta pacientita la atendí en Suiza. Gracias a Dios logré salir de esto. Hondureña vence el COVID en Suiza. Asintomática. Se recuperó gracias a la asesoría del doctor Cándido Mejía, y se puede lograr una segunda oportunidad de esperanza. Siguiente. Este virus lo podemos parar unidos, siguiendo las medidas de bioseguridad que les dije anteriormente. Entonces ahora venimos con las conclusiones. Siguiente. Proteger, cuidar tu vida y la de su familia es responsabilidad de todos. Tenemos que estar alertas a los primeros síntomas del COVID-19 y acudir en forma temprana a recibir atención médica, y así evitamos que la enfermedad avance. Como el ejemplo de Eduardo está bien característico, bien ejemplar, y si él no hubiera buscado una atención rápida, pues ya hubiera sido otra historia. Entonces, dentro de las conclusiones, las personas se exponen trabajando, están propensas a contaminarse, y la mejor decisión es que si podemos quedarnos en casa, se tiene que quedar uno en casa. Hay una guía de medicamentos, como ustedes pudieron ver, para el tratamiento del COVID, dependiendo del estado de cada paciente. Y siempre se requiere la orientación médica especializada para estos medicamentos. Y hay medicamentos que inhiben la replicación viral, como la hidroxicloroquina, como les había mencionado, la ivermectina, nitazoxanida, y se puede empezar a tomar de manera preventiva desde los primeros síntomas. El tratamiento se debe seguir con un seguimiento estricto
De lo contrario, puede haber recaída y puede ser inminente. Todos estamos expuestos y no sabemos cómo va a reaccionar su cuerpo ante el virus. Seamos prudentes, evitemos salir al máximo y seamos objetivos con las medidas de bioseguridad. Esto no es un juego. Actúa al primer síntoma de la enfermedad. El tiempo vale oro. La prevención es su mejor aliado. No esperar a que se desarrollen los síntomas para actuar. No cometas el error de esperar 3 a 5 días para comenzar el tratamiento preventivo. Y pensar que estos síntomas son irrelevantes. Si actuamos a tiempo, el primer síntoma, el virus no llega a la parte pulmonar. Estamos en el pico máximo de esta pandemia porque los hospitales ya están saturados y no hay cupo para atender a los pacientes. Si hay un integrante de la familia sospechosa, esta persona deberá aislarse inmediatamente. Precaución con las pruebas rápidas y no esperar a que se den los resultados de las pruebas comenzar el tratamiento. El resultado depende de un factor de tiempo. Es importantísimo actuar a tiempo ya que puede haber un deterioro respiratorio en cuestión de horas, por lo que la orientación médica y aplicación del tratamiento es vital para la recuperación. Y recuerda, si tiene alguno de estos síntomas, por más leves que sean, contacta a su médico de salud y pide su asesoría. Mi teléfono para cualquier asesoría y de forma gratuita estamos atendiendo a los pacientes por COVID es el 98 54 57 44. Dios ha realizado una obra para poder ayudar a las personas y hacerlo de esta forma gratuita. Por favor, atiéndete tempranamente. Los síntomas, tos, fiebre, cansancio, congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, fatiga, dificultad para respirar, esto es COVID. Y los síntomas comunes son tos, fiebre y cansancio, y congestión nasal y dolor de garganta. Esto es COVID. Hay que tratarlo a tiempo. Y las preguntas, pues,